Muy buenos días, querida Iglesia. Es una alegría poder compartir este tiempo de la Palabra de Dios con ustedes. Y por la mañana, hacía tiempo que no nos veíamos por la mañana. Estuvimos viendo en el mes de enero, decía Dani, el libro de los Salmos, lleno de poesías y cánticos de alabanza a nuestro Dios. Hermoso libro, una belleza de libro. Y hoy vamos a detenernos un poco en el Salmo 32, el Salmo de David, cuyo título es La dicha del perdón. Lo voy a leer todo y después nos vamos a ir deteniendo en cada parte. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Antes de continuar, vamos a hacernos algunas preguntas a nivel personal. ¿Qué hacemos cuando el pesar de la culpa por haber pecado nos agobia? ¿Nos conformamos con continuar por siempre nuestra vida miserablemente con ese secreto guardado tóxicamente en el alma? ¿Nos contentamos con escondernos detrás de una máscara de que todo está bien y seguimos la vida con una mala calidad de vida? Para pensar. Este Salmo 32, el Salmo de David, es un salmo de arrepentimiento, un salmo penitencial, de penitencia. Y nos revela una de las mayores bendiciones que el ser humano puede experimentar, la dicha del perdón divino. David nos cuenta su testimonio de haber guardado ese secreto por la culpabilidad y la vergüenza que lo atormentaba. Era tremendo sostener esa tormenta dentro de sí. Pero también nos cuenta en el mismo Salmo que una vez que abiertamente, honestamente, se llegó hasta la presencia del Señor y confesó lo que tanto lo atormentaba, un gozo profundo lo envolvió y fue restaurado. Comenzó un tiempo nuevo en su vida. Este salmo no es solo un recuerdo del pasado de David, es un llamado urgente al pueblo de Dios, que constantemente estamos expuestos a la tentación del pecado para alinearnos con el Señor. Con seriedad buscar estar cerca del Señor, no perdernos la libertad y la paz que el Señor brinda bajo sus alas y buscar el refugio en Él constantemente, siempre. Porque de no hacerlo, resultará en problemas. El Señor nos invita esta mañana, como nos dice Isaías,
vengan a cuenta con el Señor. Sentémonos y hagamos las cuentas. ¿Cómo estoy delante del Señor? Porque si tus pecados son como la grana, el Señor los hará blancos como la nieve, blancos como la lana. Y nos dice más esta mañana, la mejor de las noticias. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo, dice el Señor. ¿Y saben qué? Nunca más me acordaré de ellos. Esta es la mejor de las noticias, querido pueblo de Dios. Querido mundo, es la mejor de las noticias. Porque a veces es insoportable cargar con algo que hicimos mal y no nos deja avanzar, no nos deja subir a un escalón superior y nuestra vida es una vida de derrota por el pecado. Y estamos hablando con creyentes, porque este salmo es para los fieles. Después vamos a ver. Este salmo es un masquil, es un término que no usamos mucho, pero yo traje la versión para poder verlo, que está en el encabezado del Salmo 32, no en todas las versiones, yo traje la nueva versión internacional, y tampoco en todos los salmos. Hay 13 salmos que hablan de que se refieren a la instrucción, a la enseñanza de la palabra de Dios. Nos está instruyendo el Señor en esta mañana. Es una enseñanza a buscar sabiduría, a ser prudentes, a tener perspectiva en ciertas circunstancias que nos ocurren en la vida y buscar siempre en la cercanía del Señor, volver a estar en sintonía con la voluntad de Dios para que nuestra vida sea victoriosa. ¿No es cierto? Por algo el Señor vino a traernos la salvación y una vida rica, no de pobreza. Lo que hace David, expresándose en su salmo, es contar las consecuencias tremendas por la culpa y la vergüenza de haber pecado. Él vivió sumido en una profunda tristeza y perdió el vigor. Todo su ser fue afectado por tener ese secreto que lo atormentaba. Por otro lado, nos cuenta la alegría de que el gozo en él, cuando se acercó al Señor, resurgió y volvió a vivir con la pasión que tenía para la gloria de Dios. Hay una nueva oportunidad. No importa cómo hayamos llegado hoy, en qué condiciones, hay una nueva oportunidad para nosotros. Vamos a ver un poquito el trasfondo de este salmo. David era el rey del pueblo de Israel y en cierta ocasión el pueblo salió con sus tropas del ejército a la batalla contra los amonitas. Pero David no fue con ellos, se quedó en el palacio. Y estando en el palacio, él cayó en adulterio con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, un fiel del ejército que había salido a la batalla. La mujer de esta relación de pecado de David queda embarazada y para hacer peores las cosas quiere sacar del medio a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. ¿Y qué hace? Lo manda a lo más recio de la batalla, lo más peligroso. O sea que no solo comete adulterio, sino que comete homicidio. Por casi un año David estuvo con este tormento en su conciencia. Y estaba en agonía su alma, su espíritu. Y hasta se enfermó, nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a leer. Pero Dios es tan misericordioso que nunca quita los ojos de nosotros. Y le dio una nueva oportunidad a David. Lo visita el Señor por medio del profeta Natán para enrostrarle el pecado que él no quería ver. Entonces Natán le cuenta la historia de un hombre rico que tenía un gran rebaño y un hombre pobre que tenía una sola corderita. Y el malvado rico le arrebató todo lo que tenía, lo único que tenía, al hombre pobre. ¿Qué hizo David cuando escuchó esta historia? Declaró: pero ese hombre es digno de muerte. David tenía tanta necesidad, tanto autoengaño que no veía más allá de sus narices. Cuando el autoengaño
se acomoda en nuestro ser, como le pasó a David. El carácter del pecador se corrompe y va acumulando pecados y la conciencia está tan adormecida que ya no distingue entre lo bueno y lo malo, lo que le pasó a David. Por eso la palabra de Dios en esta mañana nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a detenernos un poquito en los pasajes de este salmo. Comienza el salmo con una expresión del gozo presente de David. ¿Cuánto gozo tenía David después de haber vivido ese tormento insoportable? Reconoció delante de la presencia del Señor que había recuperado el gozo, que ahora en libertad podía mirar de frente la vida y estar cerca del Señor sin agachar la cabeza. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son perdonados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es una afirmación que nos hace a la verdadera felicidad del alma. Porque lo podemos tener todo, pero si adentro hay un nudo en nuestra alma que nos bloquea con la comunión con el Señor, nuestra vida pierde el gozo. Y recobró ese gozo David, y otra vez la dicha volvió a su vida. Este salmo no describe una persona perfecta, no, todo lo contrario. Alguien que es pobre espiritualmente, alguien que tiene una condición precaria delante del Señor y que desesperadamente va a Dios a buscar que lo perdone. ¿Cuántas veces, no? Cuando caemos en algo malo, Señor, solo vos podés entenderme. Y allí nos habla del perdón. Perdón significa remover una carga aplastante que cuando es quitada, ¿qué se produce? Alivio, paz, libertad. Qué bueno es ser perdonado. Esto es lo que le pasó a David. Pecar es fallar al blanco, es salirse del camino trazado por el Señor, dejar el sendero aquel que nos marcó el Señor. Y cuando David se encuentra delante de la presencia del Señor, la luz del Espíritu Santo le reveló, le mostró la gravedad de su pecado, que él no quería ver, no lo estaba viendo. Pero cuando el Espíritu Santo, que descorre el velo, ¿no? ¿Vieron la palabra revelar? Descorre el velo, empieza escaladamente a confesar lo grave de su pecado. Y ya nos habla de maldad y de transgresión. Transgresión en hebreo es peshá. Transgresión es pecar voluntariamente contra Dios. Es como hacerlo a sabiendas y no importarte que el Señor te está viendo. Tremendo. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. David se da cuenta que haberse callado el pecado delante del Señor le trajo mucha amargura, mucho dolor. Generó un conflicto interno con ese tóxico que contaminó todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Saben que hasta nuestro cuerpo nos pasa la factura cuando nuestra alma no está alineada con el Señor? ¿Lo cuenta David? No yo. Dice, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando de día y de noche. Tu mano pesaba sobre mí. Bruscamente David añade Selah, otra palabra que no está en todas las versiones y no está en todos los salmos. Selah es una palabra hebrea que significa, tómate un tiempo, hace una pausa
y volverlo a pensar. Selah es meditar. La meditación es una disciplina espiritual que se compara al rumiar de la vaca. No se rían, pero tiene mucha comparativa. Rumia la vaca. Porque no solo tenemos que oír como quien oye llover la palabra de Dios o leerla de corrido, sino que la tenemos que orar y la tenemos que meditar. Cuando estamos de camino, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos haciendo los quehaceres del día, rumiar. Ahora cuando te vayas de acá, seguir rumiando la palabra de Dios. Algo sucederá. Porque la vaca tiene un estómago grande con 4 compartimientos que le permite eficientemente fermentar el pasto para la rumia, después la regurgita y la remastica. Así quiere el Señor que hagamos con la palabra, para que el alimento de la palabra de Dios se aplique en nuestra vida y sea efectiva. No nos tenemos que ir y olvidar. Rumiar. Y ese rumiar nos hace estar en la voluntad de Dios. Constante. Rumiemos. Selah. ¿Y qué dice David? Finalmente David encuentra alivio mediante la confesión abierta, hablando de su condición pecaminosa. El Señor me escuchó. Ya le largué todo este paquete tremendo de mi vida. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú, Señor, perdonaste la culpa de mi pecado. Y otra vez hace Selah. Vuelve a rumiar. Qué grande lo que hizo el Señor. ¿Me perdonaste semejante desastre, Señor? Sí, ya no me acordaré de ellos. Pero en ese Selah, en ese rumiar de David, se da cuenta que no solo el alivio momentáneo al entrar en la presencia del Señor, sino que ahora mira el mañana, el futuro, con esperanza, con proyección. Porque esto es lo que está diciendo David. Es tan grande lo que ha recibido al sentirse perdonado, que antes en el pecado se callaba ese tormento. Ahora empieza a predicar, a pregonar lo que puede llegar a ser el Señor. Y le dice al mundo, nos lo dice a nosotros hoy, que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. David se da cuenta que las compuertas del diluvio que lo vienen a asolar ya no lo tocan. Porque ahora se abrieron los cielos con un nuevo día, un nuevo amanecer. Esto es lo que hace el Señor cuando nos restaura. Ya fue. El Señor me perdonó y ahora me está dando una nueva oportunidad de gozo y de pasión por vivir para el Señor. Y no solo eso, ahora yo ayudo a otros que están sumergidos en el pecado, para poder darles la mano y decir, salí, porque hay un Dios todopoderoso que te puede sacar del pozo, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Ya no se lo iba a poder callar. Nosotros no nos podemos callar de dónde nos sacó el Señor. Es para contárselo al mundo. Y dice que te invoquen todos. Por medio de la confesión sucede un milagro. ¡Qué maravilloso! Dice más, el arrepentimiento hace de Dios nuestro refugio. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Otra vez Selah, otra vez rumia. Porque ¿saben qué? David descubre que Dios no es un Dios que señala, que Dios no es un juez, es un amigo. No es alguien que nos condena, es alguien que nos comprende. Tanta misericordia tiene hoy que te vino a traer esta palabra para decirte, no te quedes en el hoyo. Te quiero levantar para que tengas una vida de victoria y que le cuentes a otros para ayudarlos y decirles que yo soy un Dios de poder, un Dios de libertad, un Dios de paz, un Dios de perdón. Y sigue diciendo, no se lo podía callar ya David, Dios es nuestro guía.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Saben por qué? Cuando nosotros estamos en el hoyo de la desesperación, en el lodo cenagoso, nos parece que Dios ya no nos mira, ya no nos ama como antes. Sin embargo, la palabra dice, fijaré mis ojos en ti. Él está viendo lo que estamos sufriendo y no quiere que estemos en esa situación calamitosa, porque Él es un Dios de misericordia y de amor y que siempre nos da una nueva oportunidad. Pero también decíamos que el Salmo es un salmo instructivo, un salmo didáctico. ¿Y qué dice acá? El Señor al que ama disciplina. No seas como el caballo, acá nos está reprendiendo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro, con freno. No seas tosudo, no seas rebelde, salí de ese lugar que no te conviene, te da tristeza. Y es una vida de derrota la que estás llevando. Nos indica que no debemos ser rebeldes porque la disciplina de Dios es una muestra de su amor paternal. Así como un padre amoroso enseña a sus hijos que tanto ama, así el Señor hace con nosotros. Nos lo está enseñando en esta mañana. Y otra vez recuerda, David, el pecado tiene consecuencias dolorosas. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Si repasan la historia de David, van a ver cuántos pesares que tuvo que vivir David por haber desobedecido al Señor. Pero no se queda ahí. Pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Qué buena compensación tenemos en el Señor en medio de nuestra miseria humana. Realmente es un tiempo en el que el Señor nos quiere decir a todos algo en esta mañana. Se cuenta de un niño que visitó a sus abuelos en su granja y tenía siempre una onda con la que apuntaba por todos lados, pero siempre fallaba en el blanco, se metía en el bosque y allí tiraba. Y desilusionado volvió a la casa de los abuelos para la cena. Cuando estaba cerca de la casa de los abuelos, vio al pato de la abuela y no se pudo contener. Entonces usó su onda, apuntó a la cabeza del pato con tanta puntería que lo mató. Estaba asustado, triste y todavía espantado, enterró el cadáver del pato en el bosque. Pero no, se dio cuenta que su hermana lo estaba viendo todo, pero no dijo nada. Después de la cena, la abuela le dijo a Lucrecia, Lucrecia, hoy te toca lavar los platos. Y Lucrecia dijo, abuela, me dijo Pedro que los quiere lavar él. ¿Te acordás del pato? Entonces Pedro lavó los platos sin decir nada y Lucrecia se quedó tranquilita. Cierto día el abuelo invitó a los niños a ir de pesca. Y la abuela dijo, lo siento, pero Lucrecia hoy le toca ayudarme a preparar la comida. Entonces sonrió Lucrecia y le dijo, Pedro me dijo que te quiere ayudar, abuela, ¿no es cierto, Pedro? ¿Te acordás del pato? Así que Lucrecia se fue a pescar con el abuelo y Pedro se quedó. Transcurridos varios días en los que Pedro hacía su propia tarea y las de su hermana, no aguantó más. Fue corriendo a lo de la abuela y le dijo que había matado al pato. La abuela se arrodilló, lo abrazó y le dijo, amorcito, ya lo sabía, lo vi todo desde la ventana, pero como te amo te perdoné. Lo que me preguntaba es, ¿hasta cuándo permitirías que tu hermana te tenga como esclavo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el pecado no confesado nos tenga como esclavos? Hoy puede ser un día de libertad, un día en el que el Señor nos concede su perdón y ya no estemos más amarrados al pecado que nos ata y nos tiene prisioneros. ¿Cómo termina el Salmo? Hay júbilo y gozo para los que son perdonados. Termina como comienza, exaltando la alegría del perdón. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero.
David nos está invitando a alabar al Señor y ser agradecidos por el perdón concedido. Qué alegría sentimos cuando nos sentimos perdonados. Hace unos años atrás, los que pertenecemos al Antiguo Testamento de esta iglesia, pudimos ver un matrimonio que se había separado después de muchos años de casados. Estaban mal, muy mal. Por distintas personas fueron invitados a la iglesia, pero vinieron a la iglesia distanciados y escucharon el mensaje del perdón. Ellos aceptaron el perdón del Señor de tal manera que sus vidas fueron restauradas, que aún se reconciliaron entre sí y Dios levantó un nuevo matrimonio en Cristo. ¡Qué alegría que habían experimentado! Pero lo notable, ¿por qué los traigo? Lo recordé mientras estaba preparando el Salmo. ¿Cómo vinieron ellos a la iglesia? Eduardo, ¿alguno se acuerda aquí? Ya no queda nadie en la congregación. Eduardo vino a la iglesia gris, opaco, triste, apagado, sin vida. Yolanda estaba demacrada. Así como describe David, sus huesos se habían envejecido anticipadamente porque no era tan grande. Se ayudaba para caminar con un bastón. A ver si te acordamos, Gabriela. Algunos se acuerdan acá. Quedaron algunos del Antiguo Testamento. El remanente. Y verdaderamente era llamativo. Pero lo más llamativo, les digo, fue verlos después. ¿No es cierto? Aquellos que los vimos. Ellos tenían el talento de la actuación. Eduardo tocaba la guitarra y cantaba. ¿Saben cómo nos alegraban cada vez que aportaban lo suyo? Eran tan felices. Yolanda enseguida largó el bastón y se puso más linda. Y Eduardo también se puso más lindo. ¿Y saben qué lo dice la Biblia? El proverbio dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Chicos, ¿quieren estar más lindos? El mejor plástico es el Señor. Porque el Señor embellece nuestro rostro cuando sentimos el perdón y estamos conectados con Él. Y no solo ellos fueron dichosos, bienaventurados, sino que todo el entorno, los que lo conocimos, fuimos felices con ellos, ¿o no? Eduardo y Yolanda San Martín. Lo traigo para honrar al Señor, porque esa obra la hizo puramente el Señor. Hay que dar testimonio de la grandeza del Señor. Pero qué profundo dolor, qué tormento para el alma y la conciencia cuando reconocemos que hemos defraudado al Señor. ¿No te pasa? ¿No te pasó nunca? No hay dolor más grande. El apóstol San Pablo dijo, esclavo sois del pecado, porque aquello bueno que sé hacer no hago, y aquello que no quiero hacer, aquello que aborrezco, eso es lo que hago. Pedro, que amaba tanto a Jesús, allí en el patio del sumo sacerdote, llegó a negarlo 3 veces. Cuando él reaccionó de lo que había hecho, dice la palabra de Dios que lloró amargamente. David era el ungido del Señor. Tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y no veía cómo había defraudado al Señor, hasta que un día, entrando en el santuario, reconoció que contra el mismo Señor, quien tanto lo amaba, había pecado. Contra ti, Señor. Solo contra ti he pecado. No hay dolor más grande saber que el Señor nos está viendo cuando estamos guardando ese secreto tóxico y no venimos abiertamente, honestamente a decirle, Señor, no aguanto más, como ese chico que fue corriendo a la abuela. Este es un tiempo en el que el Señor nos quiere decir algo. ¿Cómo hemos venido? ¿Tenemos cosas que no hemos confesado al Señor? El Señor nos quiere dar una nueva oportunidad en nuestra vida. Y poder venir y decirle que no queremos estar más en el pozo, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Queremos
extender la mano para que Él nos levante y podamos disfrutar la plenitud de la presencia de Cristo en victoria. No me mires, oh Dios, no me mires, oh Dios, por mis pecados que deshonran tu nombre, lo menoscaba. Mira de mí, oh Dios, por tu Hijo amado, quien con su obra sin cesar te alaba. Es tan frágil mi fe, pues yo te amo, pero el mal que en mí tiene morada, en continuo combate con tu bien se entabla. No me mires, oh Dios, a cada paso, pues con mis errores te niego, sin desearlo. Mira de mí, oh Dios, cuán humillada. Quiero hoy más fuerte tomarme de tu mano. Amén. Ahora vamos a tener la oportunidad de confesarnos con nuestros hermanos Mabel y Lucas, así siguiendo el salterio, con una canción, como un salmo, para tomarnos un tiempo de confesión.